Entonces, hace 4 semanas, pues empecé a conversar con varios colegas y dijimos, bueno, lo mejor frente a un terreno que se hace incierto es tratar de tener algún tipo de estrategia. Lo mejor es no improvisar, sino tratar de tener estrategia. Y la tesis del libro Diálogo Informado al que me refería es que en educación, como en otras áreas, hay un tipo de problema que se llaman problemas adaptativos, problemas para los cuales no existe una receta, problemas que uno no ha resuelto antes. Y lo mejor que uno puede hacer en esos casos es tratar de combinar dos cosas. El análisis racional de la mejor evidencia de la que puede echar mano y la conversación con la mayor cantidad de personas posibles que traigan perspectivas diversas para ver el problema desde muchos ángulos. En eso consiste un diálogo informado. Y lo que hemos estado tratando de organizar en cooperación con colegas de la OCDE, con colegas de varias agencias internacionales, son una serie de diálogos informados. Y yo entiendo este de hoy como un ejemplo de eso. Entonces, ¿en qué consiste este diálogo? Bueno, hace 3 semanas realizamos una encuesta muy rápida que administramos durante una semana a 333 personas, actores diversos, maestros, directores de escuela, funcionarios gubernamentales, miembros de la sociedad civil, en 99 países, donde les hicimos preguntas sobre qué necesidades educativas está generando la pandemia, cuáles son las prioridades que hay que atender, dónde están las áreas más difíciles de atender y cuáles son los desafíos de implementación. Para tratar de hacer visible este conocimiento a directores de escuelas, a directores de redes escolares, a miembros de organizaciones de la sociedad civil interesadas en mantener la oportunidad educativa y a gobiernos. ¿Por qué? Porque en ausencia de esta estrategia, yo tengo la convicción de que esta pandemia y la pospandemia van a representar el mayor retroceso en oportunidades educativas que ha experimentado la humanidad en un siglo. Es decir, lo que se ha ganado en 50 años se va a perder en los próximos 10 años como resultado de la improvisación, del mal gobierno y de la actuación desinformada. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Vamos esta semana a publicar una guía con una serie de materiales para permitir enseñanza en línea. Vamos la semana próxima a dar un segundo levantamiento de datos como el que está presentado aquí, pero lo que yo voy a tratar de hacer en los próximos 10 minutos es presentarles a ustedes nada más los principales resultados de este estudio, pero además invitarlos a ustedes a escribir utilizando la función de chat de esta plataforma, a compartir lo que ustedes están viendo, lo que conocen, con la idea de que los organizadores de esta conferencia graben esos resultados y compartan la transcripción de ese chat con todos ustedes. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene una mirada desde un punto de vista distinto del sector educativo. Lo ven de distintos niveles, del lado del sector público, privado. Y la idea de un diálogo informado es facilitar que cada uno de los que participa pueda tener el beneficio de comprender el problema desde la perspectiva de los demás también. Es decir, la premisa de cómo resolver un problema adaptativo es que en un problema adaptativo nadie tiene el monopolio de la verdad y no existe una receta para resolver el problema. Y por lo tanto, lo mejor que uno puede hacer es tratar de invocar la mayor diversidad posible de puntos de vista del problema para tener una comprensión más completa y más certera del mismo. Y para sobre esa base construir alianzas que permitan la colaboración en resolver el problema. De manera que esa es la aspiración. Yo espero que ustedes lean este documento, en verdad no es muy importante lo que esté ahí. Bueno, este documento lo hacemos en el marco de la iniciativa a la que se refería Jorge, que yo dirijo, que se llama la Iniciativa Global para la Innovación Educativa, que hace 3 tipos de cosas: investigación aplicada, promueve otra serie de diálogos informados de este tipo y desarrolla herramientas prácticas para apoyar cambio en la práctica educativa. Los estudios aplicados que hemos llevado a cabo están reflejados en estos 5 libros, de los cuales una cantidad de ellos se pueden descargar gratuitamente en línea. Le enviaré a Selene el enlace donde esto se puede hacer para que ustedes lo reciban. Los diálogos informados que hemos llevado a cabo también están recogidos en varias publicaciones, así como las herramientas que hemos producido para permitir el cambio de la práctica educativa. La premisa fundamental de nuestro trabajo es que educar con calidad y sobre todo con una educación que sea pertinente, relevante, requiere la colaboración de diversos grupos dentro de la escuela, así como entre la escuela y otros. Es decir, lo que uno llama una visión compartida, un liderazgo colaborativo. Y para que esta colaboración sea eficaz es importante tener pues propósitos compartidos y la capacidad de traducir esos propósitos en prácticas efectivas. En eso consistió el trabajo que yo
traté de apoyar cuando viví en Paraguay en el 95 y en el 96, en un contexto de transición a la democracia, tratar de apoyar en la construcción de esta visión compartida, apoyado en gente que estaba en el Ministerio de Educación, como por ejemplo Blanca Velarde Duarte, y en dos grandes amigos como Vicente Sarubi y el padre Jesús Montero Tirado, y a otros miembros de la Comisión de Reforma Educativa. Y de hecho produjimos un documento, me acuerdo, que se llamaba precisamente Paraguay 2020. Ese era el escenario que en aquel momento parecía tan lejos, estaba a 25 años el momento en que lo estábamos haciendo. Bueno, en este estudio, ¿qué vamos a tratar de hacer? Presentar los primeros resultados, pedirles a ustedes información y luego Jorge le va a pedir a los panelistas que van a estar leyendo con mucho interés lo que ustedes escriban en el chat, que hagan un comentario y en lo posible que respondan también a lo que están leyendo. En este pequeño enlace que ven ustedes aquí pueden descargar esa versión en castellano del documento. Entonces, ¿cuáles son los primeros resultados? Bueno, hace 3 semanas la mayor parte de los 99 países que participaron en la encuesta habían suspendido por lo menos temporalmente las escuelas. Y de entonces acá todos los países las han suspendido y países que las habían suspendido las habían vuelto a abrir, las han vuelto a cerrar, y sitios como Massachusetts que las habían suspendido por 2 semanas, alargaron eso a 4 y ahora decidieron es todo el año escolar. Y veremos qué pasa el año escolar próximo. Mi expectativa es que va a ser muy difícil hasta que tengamos una vacuna realmente tener un control sobre esta situación, y lo que vamos a ver van a ser ciclos de aumento de los contagios, disminución como resultado de esta medida de aislamiento, otra vez aumento, otra vez disminución, y las mejores previsiones que nos dicen nuestros colegas en la Escuela de Medicina y Salud Pública es que el tener una vacuna está a 12 a 18 meses de escenario, es decir, un tiempo muy largo, muy largo. Sin embargo, a pesar de que la mayor parte de los países habían suspendido las clases, por lo menos de manera presencial, solamente algunos tenían una estrategia educativa. De hecho, uno de los resultados realmente preocupantes de este estudio es que cuando uno compara las respuestas de los países con menor recurso y menor capacidad institucional, la mayoría de ellos no tenían una estrategia. Cuando uno le preguntaba, ¿hay algún plan? No, no hay ningún plan. El plan era dejar que cada escuela se las resuelva como pueda para desarrollar alguna estrategia de continuidad o desarrollar algunos planes muy desconectados de la realidad que percibían los maestros en las escuelas y los padres de familia. Y esto está generando en algunos sitios contextos de mucha conflictividad. Conflictividad, por un lado, entre padres o apoderados y las escuelas que dicen, yo creo que me devuelvan el costo de la pensión, lo que las escuelas están haciendo no vale lo que yo pagué. Conflictos entre maestros y el gobierno, que están diciendo el gobierno no está demostrando que tiene capacidad de manejar esta crisis, nos están pidiendo que hagamos cosas que no tienen ningún sentido hacer, en fin. Muchos países animaron, la mayoría, a las escuelas a que desarrollaran algún tipo de plan de continuidad educativa, y obviamente algunas escuelas están en mejor disposición y capacidad de hacer esto. Bueno, aquí están presentadas las necesidades reflejadas en esta encuesta, ordenadas de las más prioritarias a las menos, según las personas que contestaron la encuesta. ¿Cuál es la prioridad, la necesidad identificada arriba? Garantizar la continuidad de aprendizaje académico de los estudiantes. Más importante mientras más dura esta pandemia. La segunda, dar algún tipo de apoyo a los docentes para poder enseñar a distancia, algo que la mayor parte de los docentes no sabe hacer. La tercera, garantizar el bienestar físico y mental de los docentes, que se ven de repente rebasados, no solamente bajo el mismo estrés que el resto de la población, de decir, ¿qué pasa en mi familia si yo me infecto o si me muero? Pero además el estrés que le genera tener que descargar sus responsabilidades sin tener los medios para hacerlo. Cuarta prioridad, dar algún tipo de apoyo a estudiantes que no tienen la capacidad de aprender por cuenta propia y menos aprender en forma independiente, en línea, etc. Bueno, ustedes ven aquí cuáles son las prioridades reflejadas de mayor a menor. De esas prioridades, ¿cuáles son percibidas como los desafíos más importantes? Y aquí el ordenamiento cambia un poco, pero la primera sigue siendo asegurar la continuidad del aprendizaje académico. Esta prioridad es la que está generando más angustia entre tanto autoridades educativas, maestros, padres de familia, porque se dan cuenta que no tenemos una infraestructura para garantizar que los estudiantes pueden aprender. Y obviamente toda la investigación que tenemos sobre qué pasa cuando la gente deja de aprender durante un tiempo, pues pasan cosas terribles. En primer lugar, no es que solamente no se aprende en ese tiempo, es que la gente se le olvida lo que había estado aprendiendo antes.
Ese fenómeno que se llama la pérdida académica durante el verano es un fenómeno bien conocido, afecta más a los estudiantes más pobres. Entonces usted se pasa 3 meses sin estudiar y se le olvida lo que aprendió en la mitad del año académico anterior. Y esto va a durar más que un verano. Entonces aquí hay la posibilidad de pérdida real para estudiantes vulnerables. Por un lado, el dejar de estar conectado con la escuela, el perder la conexión, más las presiones que esta pandemia genera en sus familias, va a significar un aumento de la deserción escolar tremendo. De repente los niños van a tener una gran presión por contribuir económicamente a sus familias. Ya está ocurriendo un fenómeno de hambre, se está expandiendo el hambre en diferentes sitios. En Colombia se ha establecido un sistema donde la gente pone unas banderas rojas en su casa para indicar: aquí estamos pasando hambre, no tenemos cómo salir a ganarnos la vida, y el hambre va a hacer que se haga cada vez más difícil para la gente el poder hacer el sacrificio que significa mandar a un niño a la escuela. Segundo desafío, el seguir apoyando a los estudiantes para aprender de forma independiente. Tercero, darle apoyo a los padres para que puedan a su vez apoyar a los estudiantes, garantizar continuidad e integridad de los procesos de evaluación, etc. Entonces yo les voy a pedir ahora a ustedes que tomen un minuto y que vayan al chat y que contesten desde el punto de vista de donde ustedes están viendo el problema, en un aula, si son maestros, en su escuela, si trabajan en una escuela, en su comunidad. ¿Cuáles son las áreas prioritarias en el caso del Paraguay? ¿Hay necesidades o prioridades que yo no he mencionado? ¿De qué manera esta pandemia está generando nuevas necesidades educativas? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son prioridades? Y dada esa realidad, habría que repensar las prioridades del currículo. Dada la realidad de que la capacidad de entrega del servicio educativo está disminuida, habría que repriorizar, y de ser así, ¿qué debería ser prioritario? Yo les pido que tomen 2 minutos para escribir esto, y nuestros panelistas van a mirar con mucho interés eso. Este es el ejercicio de recolección de inteligencia colectiva, de manera que las ideas y el conocimiento de cada una de las 189 personas que nos acompañan esta tarde se conviertan en conocimiento compartido, que les permita a todos ustedes tener una visión más completa y que les permita empezar a identificar posibles aliados con los que podrían trabajar para aportar una solución, por lo menos a una parte de este problema. Entonces les pido que escriban qué necesidades educativas está generando esta pandemia en Paraguay, cuáles son prioritarias, y habría que repensar las prioridades del currículum, y de ser así, cómo. Bueno, continúo. Preguntábamos en esta encuesta también, como decía, fue administrada hace 3 semanas, cuáles son los desafíos más importantes de implementación. Y ahí las prioridades cambiaban. Ahí nos decían, el más importante es que no tenemos infraestructura tecnológica. Toda la habladuría de los últimos 2 siglos de quienes pensaban que, de los últimos, 20 años, de quienes pensaban que las escuelas no servían para nada y que si uno le diera un laptop a cada niño, los niños se enseñarían a sí mismos, pues han sido desnudadas en su completa desnudez. La verdad es que ni todos los niños tienen laptop ni internet, ni tampoco pueden aprender por cuenta propia. La verdad es que si alguna vez queríamos saber para qué servía la escuela pública, pues ahora lo estamos descubriendo, para qué sirve la escuela pública o qué significa tener una sociedad donde la escuela pública no es que desapareció, sino que está muy disminuida en su capacidad de funcionar. Y a veces se le olvida que las escuelas públicas fueron creadas para borrar un poco, para aliviar las enormes diferencias que crean las distintas condiciones sociales en las que crecen los niños, ¿verdad? Hay algunos niños que crecen en hogares cuyos padres tienen la educación, el tiempo y las condiciones para enseñarles muchas cosas. Y algunos de esos niños están aprendiendo, e inclusive en estas condiciones. Están aprendiendo porque sus padres les enseñan, porque tienen conectividad, porque saben dónde buscar apoyo. Y hay otros niños, ¿verdad?, los que están en la chacarita, que no tienen esas condiciones en su casa, que viven hacinados y donde, en verdad, es muy difícil que puedan aprender en su casa nada que tenga que ver con los propósitos de la escuela. Y esas diferencias, lo que está haciendo esta pandemia y la disrupción que sobre el funcionamiento de las escuelas está generando la pandemia, es aumentarlas en su mayor expresión, ¿verdad? Entonces ese es el mundo, a eso me refería cuando decía que esta pandemia y la pospandemia potencialmente representan el riesgo más grande a todos los avances en igualdad de oportunidades educativas que se han logrado en un siglo. Porque
porque el suspender el funcionamiento de las escuelas lo que está haciendo es que lo único que le queda al niño es lo que le puedan ofrecer en su casa. Y ahí, como sabemos, hay enormes diferencias en lo que pueden ofrecer unas casas y otras. Bueno, la primera prioridad mencionaban es de conectividad e infraestructura. La segunda es abordar la salud emocional de los estudiantes. Esto es muy importante, porque si uno no es atento a este tema, digamos, lo peor que yo creo que puede hacer un líder educativo en estas circunstancias son dos cosas. Primero es pensar que sabe cómo resolver el problema, porque el que sabe cómo resolver el problema pierde la humildad que lo lleva a escuchar de verdad con interés al otro. Y entonces esa arrogancia, ese autoritarismo, pues lleva a que los gobiernos se olviden que en verdad estamos caminando en la noche. Caminando en la noche. La mejor manera de caminar en la noche es juntos y cada uno con una velita. A ver si entre todos la luz de esas velitas nos iluminan un poquito el camino. Pero si tratamos de caminar con un líder que nos diga, no, yo sé para dónde voy, lo que podemos estar seguros es que el líder no sabe, porque nadie sabe ni cuándo va a terminar, ni cómo va a terminar esta pandemia, ni cuáles van a ser los efectos multiplicadores sistémicos que va a desencadenar la dislocación, las muchas dislocaciones que esta pandemia va a generar. Entonces, la falta de humildad es una de las cosas terribles, y la otra es pretender que el mundo no ha cambiado. Entonces, vemos en esta encuesta que hay algunos gobiernos que están completamente preocupados por los contenidos y que están insistiendo a los padres que lo que tienen que hacer es empujar la mayor cantidad de contenidos como si no estuviera disminuida la capacidad. Y entonces en contextos donde hay enorme violencia intrafamiliar, en donde hay enorme estrés que está siendo causado porque la gente perdió la manera de ganarse la vida, aquí tienen ministerios de educación añadiendo el estrés, diciéndole a los padres, y ahora usted tiene que cubrir estos contenidos. Y lo que está haciendo es aumentando las condiciones para que la violencia contra los niños aumente. Eso obviamente nos parece una respuesta muy adecuada, muy adaptativa al momento, ¿verdad? Creo que en este contexto es muy importante preguntarse en qué condiciones están los niños y están las familias. Y para el caso de aquellas familias donde ya existe una cierta propensidad a la violencia intrafamiliar, a la violencia contra las mujeres, pues obviamente la primera prioridad tiene que ser el bienestar de la gente y la salud emocional. Y la mejor respuesta de las instituciones educativas es una que le dé a la gente un poquito de tranquilidad, que les baje la presión y que le diga, a ver, ¿cómo podemos ayudar? Que los niños se sienten conectados. A uno se le olvida a veces que la escuela para algunos niños es el único espacio donde tienen un poco de tranquilidad, un poco de seguridad, un poco de estabilidad en su vida. Y eso es lo que habría que tratar de mantener, ¿verdad? Yo estoy en el directorio de una red de escuelas charter aquí, servimos a 10.000 niños muy pobres, sobre todo niños hispanos y negros, y hemos logrado que los maestros hablen por lo menos 2 veces a la semana por teléfono con los niños para decirles aquí estoy, para ver cómo están, para que el maestro siga teniendo presencia en la vida del niño, sabiendo que para esos niños una de las principales funciones de la escuela es darle ese sentido de conexión, el saber que hay alguien que está pendiente de ellos, que los quiere, etc. Bueno, yo les voy a pedir ahora a ustedes que vuelvan al chat y que escriban de nuevo desde su punto de vista, desde donde ustedes ven el problema, ¿dónde están los principales desafíos de implementación de algún tipo de estrategia de continuidad educativa en el Paraguay? Pensando en cómo asegurar, si esto dura 6 meses o 12 o 18, que no es por supuesto razonable que los niños se pasen 18 meses sin ningún tipo de educación, cuáles son los principales desafíos de implementación que habría que atender. Y les voy a pedir que tomen 2 minutos para escribir esto, y al mismo tiempo le voy a pedir a nuestros panelistas que lean con atención lo que están escribiendo ustedes en la sección, en el chat. Bueno, en este informe presentamos también unas 25 sugerencias. Es decir, la recomendación más importante es que aquí es bueno tener un plan que va a tener que ir cambiando, que se va a tener que ajustar sobre la marcha, pero lo peor es no tener ningún plan, es caminar a ciegos. Y ese plan lo debe tener una escuela, lo debe tener una red de escuelas, lo debe tener un ministerio, lo debe tener una supervisión escolar. Y nosotros sugerimos aquí 25 puntos que ese plan tiene que asegurar. Algunos son muy obvios, ¿verdad? Poner un equipo a cargo de ese plan, establecer un grupo de trabajo, desarrollar un calendario y decir, ok, ¿cómo nos vamos a comunicar con este equipo? Porque una de las cosas que está disrumpida es la posibilidad de encontrarse en la institución física de la escuela, que es la que nos permite tener una serie de rutinas, de protocolos, de comunicación. Entonces hay que desarrollar unos protocolos de comunicación
que no descansen sobre la proximidad física. Definir cuáles son los principios que van a guiar esta estrategia, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a darle prioridad al bienestar de la gente, vamos a asegurar que haya bienestar emocional para todos, vamos a asegurar que haya aprendizaje académico, pero vamos a priorizar lectura y matemática, por decir algo, ¿verdad? Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades sanitarias. Esto es importantísimo. El problema de salud no lo va a resolver el sistema educativo, pero ciertamente el sistema educativo tiene que estar alineado con lo que los expertos en salud pública digan. Entonces uno no puede tener una situación donde los expertos de salud pública digan lo mejor que la gente puede hacer es quedarse en su casa y tener el sistema educativo diciendo no, vamos a reabrir las escuelas el próximo lunes. Tiene que haber coordinación. Recomendamos que se repiensen cuáles son los objetivos del plan de estudios, dada la realidad de la capacidad disminuida de las escuelas, y empezar a pensar que, bueno, cuando sea posible reencontrarse físicamente, a lo mejor hay que establecer programas de recuperación, programas de repaso de las cosas que se han visto. O sea, el mundo no se acaba con la pandemia y habrá un mundo después de la pandemia y habrá que tratar de hacer lo que sea posible para recuperar el tiempo perdido, mientras se hace lo posible para que el tiempo no sea completamente perdido, ¿no? Identificar cuáles van a ser los medios para proveer educación, que yo creo que en la mayor parte de los casos no van a ser educación en línea, porque lo que estamos descubriendo es que la mayor parte de los niños, y me imagino que esto es cierto en Paraguay también, no tienen acceso ni conectividad ni equipos para acceder en línea. Sin embargo, hay mucha experiencia acumulada en las últimas 3, 4 décadas con educación por radio, con educación por televisión educativa, y este es un momento de echar mano. Los países que tienen mejor camino andado en televisión educativa están México. Tiene 8 señales satelitales y una programación vastísima. Este es un momento para que el Paraguay se acerque a México y le diga qué podemos hacer para que ustedes nos den acceso a todos estos contenidos. Identifiquen algún tipo de alianza público-privada y digan, ok, ¿cómo organizamos una matriz de entrega de un currículum? Y si a los niños les toca aprender matemáticas con los programas con acento mexicano, bueno, pues que lo aprendan con acento mexicano, que es mejor que no aprender nada durante este tiempo, ¿no? Entonces, yo les pido ahora que mirando estas 25 recomendaciones, ustedes vayan al chat y digan qué se nos quedó fuera, qué otras cosas habría que hacer que no están contempladas aquí, o qué de lo que está contemplado aquí sería muy difícil de implementar en el caso de Paraguay. Les pido que tomen un minuto para hacer eso en el chat room. Esto es lo que ustedes están haciendo un comentario a estas acciones en la lista de verificación. Y ahora, finalmente, yo espero que por lo menos algunos de ustedes habrán observado en el tiempo en que las escuelas no han estado funcionando en Paraguay, algunas cosas que se están haciendo para dar algún tipo de continuidad educativa que les parece que está bien. Pueden no ser perfectas, pero son mejor que nada. Y yo los invito ahora a que escriban cuáles son, porque yo espero que uno de los efectos que tenga el compartir estas recomendaciones es que todos los que están aquí aprendamos algo de los demás. Entonces, ¿qué han observado ustedes que les parezca que está más o menos funcionando? No importa a qué escala, a lo mejor alguien que organizó a un grupo de maestros en un WhatsApp group y se está comunicando con ellos de esa manera. O a lo mejor a alguien que identificó una manera de grabar pequeñas lecciones en los móviles y los están poniendo en una plataforma y de esa manera los estudiantes están viendo microlecciones. Lo que sea que ustedes han observado que les parezca que está funcionando. Pueden ser muy sencillas, mientras más sencillas mejor, porque más fácil va a ser adaptarlas y llevarlas a escala. Y luego, finalmente, les quiero preguntar, ¿qué otras cosas, independientemente de que hayan observado, que estén ocurriendo o no, qué otras cosas creen ustedes que podrían hacerse en el contexto de Paraguay que ayudarían a que hubiese algún tipo de continuidad educativa? ¿Qué otras cosas se les ocurre que valdría la pena por lo menos intentar? Les pido que escriban eso en el chat, de nuevo para beneficio de todos ustedes y de nuestros panelistas, que enseguida Jorge les va a dar el uso de la palabra y les va a pedir que contesten algunas preguntas que él ha preparado basadas en este informe, pero también que comenten lo que están leyendo en el chat. Bueno, yo termino aquí haciendo un comentario. Yo creo que lo más importante que podemos hacer en educación es reconocer que esta pandemia, que es una experiencia dramática que nos ha tocado vivir, que va a marcar nuestras vidas por el resto de nuestras vidas y que va a marcar
por décadas el funcionamiento de este planeta. Lo mejor que uno puede hacer es entender que esto no es solamente un problema de salud, que esto tiene impactos múltiples, incluidos impactos educativos. Lo segundo es que uno debe tratar de que esto no signifique la completa suspensión e interrupción de toda posibilidad de aprender mientras dure la pandemia, porque ahí vamos a tener grandes pérdidas y grandes retrocesos en materia de oportunidad educativa en el mundo. Hay que reconocer que hay tres grandes efectos que podemos anticipar. El primero es la pérdida de aprendizaje. Es no solamente lo que no se aprenda durante este tiempo, sino lo que se olvide que ya se aprendió. Lo segundo, con toda posibilidad, va a ser una pérdida de confianza en el sistema educativo y en las instituciones educativas, sobre todo aquellas que demuestren menor capacidad de responder. Este es el tipo de experiencia que la gente no olvida. Tanto los buenos liderazgos como los malos liderazgos, ¿verdad? En México, la gran transición de la democracia comenzó cuando en un gran terremoto de México, el gobierno demostró una total incapacidad de atender las necesidades de la población y los únicos que respondieron fueron la sociedad civil que se organizaron y eso le comunicó a la población mexicana, este gobierno no sirve, hay que cambiar. Y yo creo que así va a ocurrir aquí. Esta pandemia está siendo evidente, yo lo veo aquí alrededor mío, en instituciones de educación superior, en gobiernos, la diferencia entre buen liderazgo y lo nocivo que puede ser el mal liderazgo. Y uno puede esperar una cierta pérdida de capacidad y de confianza en el sistema educativo. Y finalmente, lo que podemos anticipar es un periodo largo de austeridad fiscal. Y en general los periodos de austeridad fiscal no son buenos para la inversión pública en educación. Y dada esa realidad, pues lo mejor que uno puede hacer es lo que esté de su mano para ser proactivo y para hacer lo que se pueda. Y hacer lo que se pueda no significa resolver todo el problema. Significa como cuando yo conversaba con un colega, yo nací y crecí en Venezuela, un país que ustedes quizás conozcan, está en una situación muy dramática, no solo como resultados de esta pandemia, sino del mal gobierno que está sufriendo desde hace 20 años. Y me decía un amigo con el que hablaba hace poco, dice, mira, imagínate que eso es un barco que se está hundiendo. Y en un barco que se está hundiendo, tú no te preguntas cómo enderezas el barco porque no lo puedes hacer. Tú echas mano del que tengas más cerca y tratas de salvar a ese. Y yo creo que esto es lo que nos toca hacer, echar mano del que esté más cerca y salvarlo. Así que en esa onda termino mis comentarios. Muchísimas gracias, Fernando. Realmente muy valioso la investigación, el aporte, la reflexión. Y vemos que en el chat hay respuesta interesante de los que están siguiendo este evento. Seguidamente vamos a tener la posibilidad de escuchar a panelistas nuestros. En primer lugar, la doctora Marta Lafuente, la doctora Marta Lafuente fue ministra de Educación entre el año 2013 y 2016. Ella es psicóloga, ella es educadora, ella es investigadora y también asesora de diversas organizaciones. Marta tiene 5 minutos para responder a una pregunta que desde la organización le estamos haciendo y que tiene que ver un poco con el planteo, esta investigación que hizo Fernando Reimers y otro colega, Andreas, sobre cómo ves, Marta, el estado de la educación paraguaya en relación a la pandemia y cuáles son las dificultades que ves para la implementación de esta guía presentada por Fernando Reimers. Probablemente en el chat hay algunos aportes también a esto, pero eso es lo que nos gustaría escuchar de vos, Marta, dándote al final la posibilidad de que hagas una pregunta para que después también sea respondida por Fernando Reimers. Te escuchamos, Marta. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores. Un honor compartir con todos ustedes. Gracias, Fernando Reimers y su equipo. En el año 2020, justamente aquel horizonte temporal que se marcó el Paraguay 2020, qué cosa más increíble encontrarnos frente a frente en una circunstancia como esta. El 2020 es toda una simbología para aquel proceso de reforma y
y bueno, para ver que aquellas prioridades jamás pudieron haber anticipado este momento, y celebrar con ustedes un día muy importante para la cultura. Hoy es el Día Internacional del Libro y del Derecho del Autor. Aquí hay escritores, autores y lectores, así que es una tarde muy especial la que nos reúne. Bueno, yo en primer lugar, siguiendo las preguntas y las reflexiones del chat, quiero empezar diciendo que Paraguay como calendario sur ha iniciado sus clases el 21 de febrero, así que apenas los chicos han estado 2 semanas en clase este año, y vienen de unas vacaciones desde diciembre, y el significado que eso tiene para los estudiantes. Ustedes saben que para los estudiantes paraguayos, su escuela es la institución más querida, más valorada de entre todas las agencias sociales que conocemos. ¿Y por qué? Y porque es el espacio de convivencia y donde están sus principales asesores espirituales, amorosos, académicos, es decir, la importancia del par para el niño, para la niña, para el joven es muy importante, así que imagínense lo que significa para ellos venir de unas largas vacaciones, estar 2 semanas y en este momento ya tener esta separación social y emocional, no solamente de sus abuelos, de sus familiares, sino también de sus compañeros. Esto ya abre también una dimensión que está considerado en el estudio y que tiene que ver con ese mundo de la subjetividad que no siempre está presente en nuestras conversaciones, pero que sin embargo como seres humanos guían nuestras vidas. Dicho esto, me quiero referir a las preguntas y a los comentarios y al clima que está surgiendo en el chat, y quiero decir, quiero centrarme en cuestiones de política educativa. Lo primero, decir que el Ministerio de Educación es uno de los pocos ministerios del mundo que gestiona escuelas. Esto significa que el 80% de las escuelas están gestionadas directamente por el Ministerio de Educación. ¿Sí? Se ocupa de ellas, a diferencia de otros países del mundo en donde esos servicios están descentralizados a otras administraciones. Esto tiene una significación muy importante, por eso no podemos dejar de conversar de eso. Entonces, en este momento el ministerio está dando clases, es decir, uno lo que ve en este momento es un ministerio dando clases directamente. Entonces, se aplaude la iniciativa, no voy a entrar a evaluar eso porque no es todavía el momento, pero sí ya preocupa la exclusión de las modalidades de clases que se están dando. Sabemos que las brechas digitales son importantísimas, tanto para los niños, los padres y también para los docentes. Entonces, ahí tenemos un primer problema. Un problema sí central con relación a la pregunta y a las inquietudes del chat es que es un ministerio que no está ejerciendo la política de la rectoría pública de la educación para ocuparse de la conducción de este sistema educativo en este momento de navegación o una hoja de ruta para la conducción global del sistema, y están todavía concentrados en dar directamente clases. ¿Qué problemas tiene esto? Se pierden todas las energías y las pertinencias requeridas para llevar adelante, digamos, una carta de navegación que permita construir escenarios, y antes que sentarse a esperar, bueno, cómo continuar, digamos, buscar la manera de incidir en ese futuro con la construcción colectiva de los participantes. Aquí es absolutamente necesario construir esa carta de navegación con los actores y con mucha apertura, como muy bien se está diciendo aquí, de la participación de todos los actores, porque hay ganas, hay energía, y que esas energías efectivamente no se pierdan en frustraciones. Y aquí quiero destacar algunas
cuestiones importantes que tiene el Paraguay. Marta, quería sí. recordarte que te queda un minuto y un poco Sí. más. La arquitectura curricular del Paraguay permite que a nivel local e institucional las escuelas puedan trabajar con su entorno de tal manera que ellas puedan priorizar aquellos aprendizajes y poder canalizar por lo menos en este primer tramo la relación de los niños y los jóvenes con el conocimiento, no necesariamente con el currículum tradicional, pero que no se pierdan esos espacios de conocimiento. Y lo segundo es que en esta priorización es importante darle relevancia a los ciclos terminales, el tercer curso de la educación media y el 9º grado de la educación básica. Esos son fundamentales, pensar en proyectos integradores y no en la política tradicional de evaluación. Y lo último que quiero decir antes de formular la pregunta es que tenemos que empezar a pensar en una nueva dinámica de evaluación, aquella propuesta que recogía el Paraguay 2020 en los años 90 y nunca pudo ingresar al Paraguay, que es efectivamente la evaluación por ciclo y no por grado. Eso permitirá ganar espacio y dar, digamos, poner en el futuro el tiempo no posible de compartir con los estudiantes. Fernando, aprovechando la posibilidad de interacción, tengo una pregunta que es que ¿cuáles son los desafíos para los modelos mentales anclados en el deseo de recuperación de la normalidad pasada? Gracias. Muchísimas gracias, Marta Lafuente, muchísimas gracias. Después de la exposición de María de la Paz Peña, y vemos si se incorpora al viceministro Fernando Griffith, el doctor Fernando Reimers responderá a la pregunta que hiciera Marta Lafuente. Seguidamente vamos a tenerle con nosotros a María de la Paz Peña, que es educadora, es consultora de proyectos educativos desde la sociedad civil y el sector privado, y es impulsora del proyecto Transformación Educativa 2030 y miembro actual del Comité Estratégico que lleva adelante dicho proceso. María de la Paz, un poco habiendo escuchado, leído y escuchado la presentación del doctor Fernando Reimers, desde tu experiencia, tu espacio profesional, tu gran apego a la educación, ¿qué acciones estimás se podrían implementar en el Paraguay ante estos desafíos planteados o identificados por Fernando Reimers y Andreas en su investigación, y que tienen que ver con la pandemia por un lado, pero también con la realidad del país? Bueno, muchísimas gracias a la audiencia. Sobre todo para mí es un honor estar hoy compartiendo con personas como el doctor Reimers y Marta Lafuente, y eventualmente como el señor Griffith. Pero esta situación de hoy nos ha llevado a pensar muchísimo sobre lo que necesita el Paraguay. Y entonces para eso querríamos, Jorge, si me permitís, no sé si compartir un poco, un pequeño... ¿me estás escuchando, Jorge? Te estamos escuchando y ahora vemos tu pantalla, María de la Paz. Ok. Puedes poner en el bueno, modo ¿qué es lo que presentación? sucede? Sí. Lo que está sucediendo en el Paraguay en este momento y en el mundo entero, sobre todo en Paraguay, nos ha desnudado la situación de la educación pública, sobre todo la educación pública de gestión oficial en el Paraguay, y ha puesto en evidencia para muchos, para otros que ya sabíamos, la realidad en que estamos viviendo. Entonces yo creo que esta es una oportunidad excelente para pensar realmente en la transformación que necesitamos y dejarnos de pensar, bueno, en medidas coyunturales, no estoy diciendo que nosotros no tengamos que tomar medidas del momento, pero sí tenemos que tomar medidas de bien de a fondo, y en eso yo creo que la doctora Marta Lafuente y el doctor Reimers van a estar de acuerdo. Entonces, y todas las preguntas que estoy leyendo en el chat se pueden ir contestando en base a estas generalidades que quiero presentar, y
Por eso estoy pensando en políticas educativas. Porque el problema que tenemos en Paraguay, que yo estoy viendo, y que creo que algunos van a estar de acuerdo, es que participamos en una sociedad precientífica. Las políticas educativas del país no están necesariamente analizadas o basadas en una evidencia comprobada. Es decir, muchas veces las políticas que quisimos que se implanten y las acciones estuvieron diseñadas por razones coyunturales como es la de este momento, pero que no llegan a tener una mejora sustancial del sistema educativo. A esto se suma, por supuesto, que no existen espacios de reflexión, o son escasos, o no son tenidos en cuenta. Entonces tenemos un problema ahí grave que son las decisiones empíricas que solemos tomar. Pero eso no quiere decir de que en este momento no tengamos que tomar decisiones, pero por lo menos tenemos que entrar en una suerte de estar seguros de lo que estamos haciendo, en cierta medida. Porque de lo contrario podemos equivocarnos y tener consecuencias graves. Después estuve pensando también en las transformaciones que necesitamos. Tenemos una sociedad difícil. ¿Por qué? Porque tiene una sociedad que tiene mucho temor al cambio y a lo desconocido. Es muy tradicionalista, y esto no es un aspecto menor, porque siempre nos lleva a continuar con prácticas obsoletas sin mayores impactos. Y al no pertenecer a la sociedad de la creatividad, estas acciones no transformadoras se perpetúan con el tiempo. Entonces, tenemos que pensar un poco también qué estuvimos haciendo, que por eso que nos encontramos en esta situación actual, que tenemos que ir a un diferente accionar, no me atrevería a decir a un cambio de paradigma, a ser tan pretenciosa, pero por lo menos mirar de que tenemos que entrar en otro tipo de proceso de enseñanza y aprendizaje, diferente a esa aula tradicional. Y sin embargo no estábamos preparados, no estaban preparados los docentes, no estaban preparadas la familia, y ni tampoco la infraestructura del país. Por tanto, es hora que ponemos a pensar, a no tener miedo de ir avanzando. Lo que pasa en el Paraguay también pudimos ver que los cambios en la mayoría de los casos se podrían denominar como espasmódicos, porque van y vienen, y en eso a lo mejor la doctora Marta Lafuente va a coincidir, porque ella ha tratado muchas veces de implantar modelos que de repente desaparecen con las próximas acciones de los siguientes gobiernos. Y eso es muy nefasto para una sociedad, porque tiene consecuencias muy fuertes, porque tal vez ese cambio era necesario y sin embargo se diluye con el tiempo. Por tanto, deberíamos tener políticas que deben ser sostenidas en el tiempo para que estas acciones indiquen lo contrario y digan, sí, esto sirve, este no sirve, pero no llegamos a esa prueba, porque tenemos una cierta aversión al cambio, a lo diferente. Y después tenemos un problema de diseño, negociación y implementación de las políticas. Las negociaciones sobre políticas educativas. Tu último minuto, sí, María de la Paz. Son tan importantes como el diseño y la implementación. Para una implementación sin mayores consecuencias, que no tenga una retracción dolorosa, debemos comenzar con un diálogo constructivo entre todos los tomadores de decisiones, tales como el Estado, el gobierno y toda la ciudadanía. Pero la ciudadanía debe comprender que el cambio es lento y doloroso, y que debemos tener metas a corto, mediano y largo plazo. La ciudadanía debe ser el principal motor de cambio, es decir, no son las políticas, porque pueden terminar en ser siendo letra muerta las que producen el cambio, sino es el empuje y el interés de los beneficiarios directos del sistema, entendiéndose como beneficiarios, por supuesto, estudiantes, educadores, familia, o sea, incluir a todos. Pero acá tenemos un problema grave, que es la sociedad nuestra, que tiene un bajo niveles culturales y valores culturales y académicos precarios. Entonces ahí me lleva a la pregunta que le hago al doctor Reimers, que vemos por sus escritos que lo más apropiado para una reforma, para un cambio, para una transformación educativa, es un diálogo consensuado con todos los beneficiarios. Sin embargo, ¿cómo nos iniciamos una transformación con miembros de una sociedad que ha desvirtuado el valor cultural y académico? O sea, que todos estemos de acuerdo en una sociedad
tan heterogénea académicamente y culturalmente como la nuestra. De los participantes, yo querría que ellos tomen estos desafíos que yo les pongo, que son, hablan de formación inicial de los docentes, de tecnología en la educación. Todo eso podría estar en buenas condiciones en Paraguay si nosotros nos hubiésemos puesto a pensar en estas políticas educativas y a los desafíos que tenemos para implementar todos esos cambios. La situación es diferente en los países ya desarrollados. Los nuestros están, hasta diría yo, antes de la pandemia. Creo que podría contestar a las preguntas puntuales en el chat, pero me quise tomar este espacio para que entendamos a fondo lo que nos está sucediendo en el Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, María de la Paz Peña, muchas gracias. Creemos que por razones de programación y compromisos no está pudiendo estar acompañándonos el viceministro de Culto del Ministerio de Educación y Ciencias, el doctor Fernando Griffith. Fue invitado el ministro de Educación, el Ministerio de Educación y Ciencias delegó en el doctor Fernando Griffith su presencia, pero entendemos, tienen un programa de televisión también a la tarde, habrán tenido alguna dificultad, por la cual ellos no están acompañándonos. Tenemos aproximadamente 20 minutos más de esta programación. Entonces, le plantearíamos al doctor Fernando Reimers si podría responder las preguntas que planteó la doctora Marta Lafuente sobre los desafíos para los modelos mentales anclados en el deseo de recuperación de la normalidad pasada. Esa es la pregunta de la doctora Marta y después también la pregunta que acaba de hacer María de la Paz Peña. Fernando. Yo me temo que la evolución de esta pandemia va a ser cada vez más visible la realidad de que no es posible regresar a una realidad pasada. Porque va a haber, primero por el impacto en vidas humanas que esta pandemia tenga, que van a cambiar las perspectivas de las familias de aquellas personas afectadas, pero porque el número va a ser tan grande que para muchos esto va a ser un momento en que yo creo que van a cambiar primero las prioridades de las personas como resultado de experimentar esta experiencia que en muchos sentidos es profundamente democrática. Este virus no reconoce distinciones entre las personas de ningún tipo. Entonces, yo creo que las personas vamos a cambiar, porque esto no va a ser un evento corto, de maneras a lo mejor buenas y otras a lo mejor no tanto. Y por otro lado, creo que las demandas sobre las sociedades van a cambiar. Me refería a las demandas financieras, de tener que absorber los costos de atender a la emergencia sanitaria. Pero tengo la impresión de que va a haber otras demandas que no son fáciles de anticipar. Pero, por ejemplo, piensa en un país como Tanzania o Camerún hoy en día, con una tercera parte de la población menos de 25 años, muchos de ellos insatisfechos por las dificultades que encuentran de tener empleo, insatisfechos con el gobierno. Y plantéese en una sociedad como esa la carga financiera que para el Estado signifique asumir los costos de esta pandemia. Lo que viene por delante es mucha conflictividad, potencialmente, mucha conflictividad. Entonces, la ilusión de regresar a una normalidad pasada, creo que es una ilusión que no vamos a mantener por mucho tiempo. Nos vamos a dar cuenta que esto nos cambió el mundo, como le cambió el mundo a mucha gente en la Segunda Guerra Mundial, cuando vieron la destrucción de la infraestructura física, la devastación en vidas humanas que había creado. Y no sabemos todavía cuál es todo ese impacto, pero yo creo que no va a ser menor, no va a ser menor ese impacto. Entonces, dada esa realidad, más bien lo que creo es que deberíamos tratar de pensar cómo conducimos este cambio inevitable hacia hacer un cambio lo más constructivo posible en modelos mentales. Por ejemplo, esta pandemia nos va a desnudar completamente las enormes desigualdades sociales que había en oportunidades de aprender y que son las que van a hacer que unos niños estén un poco mejor acomodados para aprender algo que otros.
Una respuesta frente a eso sería decir que en verdad esta crisis nos cayó sobre otra crisis, que era la crisis del sistema educativo, que no hizo lo que debía. Entonces la esperanza no debe ser regresar al sistema de crisis de antes, sino a lo mejor replantearse prioridades y decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Por ejemplo, usted mira los últimos datos de la encuesta PISA que conduce la OCDE y se da cuenta de que solamente 1/3 de los niños en promedio de aprender de forma autónoma. 2/3 no lo tienen. La escuela no les ha enseñado eso. Entonces, a lo mejor el tiempo largo que va a durar esta situación nos va a hacer todos darnos cuenta que en verdad habría que priorizar eso en el currículum, que los estudiantes tendrían que poder aprender a aprender por cuenta propia, a ser más o menos autónomos. Parte de lo que está haciendo una crisis en este momento, inclusive para los sectores más educados, es que los padres no saben cómo hacerse con los niños en la casa porque los niños son demasiado dependientes para poder aprender por su cuenta. No tienen la capacidad de fijarse una serie de metas y perseverar y estudiar por su cuenta propia. Entonces es o no aprender nada y estar jugando videogames o perdiendo el tiempo, o necesitar de alguien que los esté llevando de la mano para poder hacerlo. Y esto obviamente no es apropiado no solo a esta pandemia, no es apropiado al siglo XXI. Obviamente esas capacidades son una gran barrera al desarrollo de economías basadas en conocimiento, a la profesión de democracia. Entonces yo pienso que este tema de los modelos mentales, me temo que la misma crisis nos va a hacer replantearnos eso. A lo mejor nos va a hacer replantearnos prioridades de vida también. Prioridades de vida. O sea, una de las cosas que estamos descubriendo es como de repente los canales de Venecia están limpios, los delfines están paseando por los canales de Venecia. Y cómo la marca que sobre el ambiente causa todo nuestro consumo, de repente desapareció. Eso no quiere decir que no vayamos a manejar un auto más nunca después de esto. Pero a lo mejor sí descubrimos que es momento de replantearse las prioridades. Un poco, yo pienso en esta pandemia como que estamos todos encerrados en un gran arca de Noé virtual, en la esperanza de que vamos a volver a ver tierra después de eso. Pero a lo mejor el tiempo que nos vamos a pasar en el arca de Noé nos va a hacer regresar a las cosas básicas, ¿verdad? En relación a la segunda pregunta, ¿cómo lograr un diálogo en una sociedad tan heterogénea? A lo mejor deberíamos tratar de construir un diálogo sobre la base de acciones concretas y no diálogo como diálogo. Si yo reflexiono en lo que logramos hacer hace 20 años en Paraguay, que espero que haya aportado algo a un proceso de transición democrática. En retrospectiva, creo que fue un diálogo demasiado de élites, un diálogo muy pequeño, de gente de la Comisión de Reforma Educativa, de directores generales del ministerio, y realmente no fue un diálogo que se profundizó, que involucró a todos los maestros, que llegó a todo el mundo. Hicimos algunas poquitas cosas. Claro, el país salía de 40 años de dictadura, era un ministerio que todo lo decidía desde arriba. Aunque la gente tenía la intención de construir una cultura democrática, muchas de las personas que lideraban este proceso no sabían lo que era eso. Para ellos la democracia era una aspiración, una ilusión, más que una cosa que hubieran experimentado, que supieran cómo vivir. Pero no fue un diálogo que realmente se profundizara a las escuelas, que le diera a las escuelas autonomía, libertad, capacidad de autogestión. Y si yo pudiera regresar el reloj y volver a ese momento, a lo mejor haría más esfuerzo por lograr unos diálogos a partir de la práctica concreta en el aula. Tratamos de hacer una cosita muy pequeña y no tuvo mayor repercusión, y les voy a explicar en qué consistía. Tratamos de promover que en cada escuela, las escuelas se fijaran metas de mejoramiento. E hicimos un ejercicio, yo había logrado con, creo que se llamaba el INE, el Instituto de Formación de Maestros, que quedaba ahí en las afueras de Asunción, no me acuerdo cómo se llamaba en este momento. Habíamos constituido una pequeña unidad para hacer un poquito de investigación muy sencilla. Y una de las cosas que los pusimos a hacer fue visitar escuelas y observar qué estaba pasando ahí. Y descubrimos una enorme desconexión entre lo que pasaba en las escuelas y lo que el ministerio creía o quería que pasara en las escuelas. Y entonces tratamos de crear unos mecanismos de comunicación, unos vasos de comunicación. Entonces, como parte de ese ejercicio, desarrollamos una pequeña guía. Identificamos algunas cosas buenas que estaban pasando, como yo traté de hacer hoy
en el chat, que ahora me acabo de dar cuenta que no funcionaba el chat. Tratamos de identificar alguna cosa buena que estuviera ocurriendo para, sobre el reconocimiento de lo bueno, de las fortalezas, animar a la gente a ser mejor. Y entonces produjimos una pequeña guía, una cosita bien sencilla que mimeografiamos, que tenía 7, las llamamos 7 buenas prácticas. Y escribimos unos pequeños casos, ¿verdad? De 2 o 3 páginas de las buenas prácticas y los pusimos a circular en una guía que tenía el propósito de animar a que al interior de las escuelas, las profesoras, los directores, los representantes de los niños, se fijasen algunas metas de mejoramiento. Y la verdad, el contexto era tan interesante que cuando sacamos las guías, lo primero que tuvimos fue la gente que dijo, ¿y por qué escogieron esas escuelas y no a nosotros? Era otro mundo, indudablemente, pero hemos debido hacer más de esas cosas y invertir menos esfuerzo en estos diálogos de élites, de cúpulas, que al final no siempre se conectan demasiado con la realidad. Entonces yo creo que en esta circunstancia el énfasis de un diálogo en una sociedad heterogénea debería estar basado en promover esfuerzos de este tipo. Es decir, en que las 200 personas que están aquí se encuentren algunos, no tienen que ser las 200, se encuentren 2 o 3 que no se conocían o que se conocían y no sabían que tenían un interés común. Y eran, a ver, ¿qué podemos hacer juntos? Y no qué podemos hacer juntos para resolver el problema en el Paraguay, para resolver el problema de estos niños concretos en esta escuela, de este grupo de niños en la Chacarita que está en tal sitio. Y entonces, a partir de iniciativas de ese tipo, locales, que en la medida de lo posible pudieran ser articuladas en que alguien reuniese a todos esos interlocutores para aprender unos de otros, a partir de ese tipo de esfuerzos de base, ir armando un diálogo. Yo creo que a veces uno pierde demasiado tiempo discutiendo significados de palabras vacías de contenidos, en vez de decir, ¿por qué no hacemos algo sobre la práctica y construimos significados juntos, viendo dónde es que podemos encontrarnos? Entonces, esas son mis respuestas a las 2 preguntas. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a ir cerrando este evento. Tuvimos problemas técnicos para incorporar al viceministro Fernando Griffith. Parece que se sumó como un participante y han habido problemas técnicos. Queremos pedirle a Paz Peña y a Marta una reflexión de no más de 1 minuto, tal vez a cada una. Y sobre todo a María La Paz Peña queremos preguntarle algo que estaba un poco, digamos, pensábamos conversar con el viceministro Griffith. ¿Cuál es la enseñanza o el desafío que a tu criterio, María de la Paz, deja esta situación, esta pandemia, en relación al proyecto Transformación Educativa 2030? Te pedimos 1 minuto de reflexión, sabiendo que es difícil, pero es el tiempo, querida María de la Paz. Bueno, indudablemente que nosotros tendríamos que concentrarnos, esto nos da en la educación inicial de los docentes. Tenemos un problema importante en los docentes que están dentro del sistema, en el servicio. O sea, ¿por qué no nos enfocamos en una política educativa que sea fuerte y contundente para el inicio de la formación docente? En los institutos de formación docente que están en este momento, que son alrededor de 39. O sea, contestando a tu pregunta, nosotros tenemos que enfocarnos indudablemente en la formación inicial de los docentes, no solamente en la capacitación, sino que en aquella formación, porque después de todo nadie se capacita si no está formado. Y por segundo, lo que podemos aprender de esta pandemia también, de que la comunicación escuela-familia era corta, porque en este momento damos cuenta que las familias no saben cómo responder a los aprendizajes o las enseñanzas de sus hijos que están más horas de lo que solían estar en la casa. Entonces, tal vez los padres tendríamos que comenzar a pensar, los padres y los abuelos, cómo pensar en enseñar a nuestros hijos en nuestras casas con lo simple, con lo habitual. O sea, volver a hacer esto, no digo yo un homeschooling, pero algo parecido. Entonces tenemos 2 enseñanzas, una para la familia, que tenemos que volver a aprender a ser maestros familia, y como ministerio enfocarse rápidamente en la educación inicial de los docentes. Eso es contundente. Muchísimas gracias, querida María de la Paz. Gracias por tu presencia, por tu valioso aporte. Marta Lafuente, 1 minuto final de una reflexión a partir de lo que estuvimos compartiendo esta tarde. Bueno, 2 cuestiones. Uno,
insistir en esta necesidad de construir esa carta de navegación y por otro lado, iniciar lo más inmediatamente posible algún esfuerzo por constituir algún tipo de consultorio pedagógico en línea en los distintos departamentos, distritos del país, de tal manera de poder sentir, escuchar, dar respuestas, recibir esas directrices, intercambiar con el ministerio, porque de lo contrario esta angustia va a crecer, ese estrés del cual se habló mucho también, y creemos que es muy importante poder estar en contacto real, como decía Fernando, esa cosa que le pasa a las personas concretas, que no es solamente no asistir a la escuela, porque de repente parece ser que la síntesis es que el único problema es que no nos vamos a la escuela, la verdad que son muchas más las cosas que pasan. Y lo último que quiero decir es que se está viendo mucho esta especie de competencia, que si un método u otro. Y en realidad lo que tenemos que reafirmar es que el ser humano aprende con todo el cerebro, para lo cual se necesitan los medios analógicos, los digitales, los concretos con los que tropezamos, con los que nos encontramos. Entonces, dejar, digamos, esta competencia y hacer uso de todos los recursos existentes. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, querida Marta. Doctor Fernando Reimers, un minuto para un cierre suyo antes de darle la palabra a Dana Vera en nombre de la organización para un cierre más formal. Yo solo quiero terminar enfatizando de nuevo lo importante que es dimensionar bien esta crisis. En el año 35 terminó lo que fue el conflicto más sangriento en Sudamérica, la Guerra del Chaco, que produjo 100.000 muertos. Los muertos que ha generado esta pandemia globalmente son 2 guerras del Chaco y está apenas comenzando. No sabemos cuántos van a ser los muertos que va a poner Paraguay entre los paraguayos que viven en Paraguay y los que viven fuera de Paraguay, muchos de los cuales contribuyen con remesas a la economía del Paraguay. Pero desafortunadamente seguramente no sean pocos. Una de las cosas que está ocurriendo es que hay mucha gente que está muriendo y que van a seguir muriendo y que no van a ser contados como muertos del COVID porque no hay diagnóstico adecuado. Aparecen contados como gente con problemas cardíacos, respiratorios, pero la manera de saber es muy simple, es contar cuántas personas están muriendo cada día, que ese número sí es correcto, y comparar con el promedio de los 3 años anteriores ese mismo día. Y ese diferencial, esos son los muertos del COVID, no los que aparecen diagnosticados como muertos del COVID. Y ese es un número grande y va a ser grande. Entonces, dimensionar bien el conflicto seguramente nos va a permitir tomar las previsiones debidas para mitigar en lo posible el impacto del conflicto. No podemos impedir el impacto del conflicto, de la pandemia, sino mitigarlo. Entonces yo creo que en ese sentido, encuentros como este, donde 200 personas se den un rato para conversar y tratar de ponerse de acuerdo sobre cuáles son los impactos previsibles en educación, cuáles son las prioridades y qué se podía hacer, son el tipo de acciones que nos van a permitir no caminar en la noche, sino caminar juntos y que cada uno ponga el poquito de luz que esté a su alcance para que juntos la luz de todos pues nos ayude a caminar un camino más certero. Así que muchas gracias por la invitación y les deseo a todos en primer lugar salud y en segundo lugar el discernimiento y la sabiduría para poder asegurar que haya la mejor posibilidad de continuidad educativa en los próximos años en Paraguay. Muchísimas gracias, doctor Fernando Reimers. Se pudo sumar en el final el doctor Fernando Griffith. Te podemos dar, doctor Griffith, sabes las dificultades que siempre tienen estos eventos y comprendemos también la suya en este momento. Unos 3 o 4 minutos para una reflexión en relación a lo que pudo escuchar en este momento, asumiendo el tiempo de esta conferencia. Claro, muchas gracias, Jorge. En realidad esto que me retrasó no fue tanto el hecho de que acabo de salir de un set de televisión donde soy conductor de un programa de televisión, siendo bioquímico,
Imagínate, Jorge, lo que nos hace el virus, ¿no? De reconvertirnos todo el tiempo, ¿no? Y en realidad la demora se debió a precisamente lo que nos preocupa a nosotros, ¿verdad? Estamos entrando, ya entramos a un siglo que lo describimos como muy digital, sin embargo no hemos desarrollado todos las capacidades quizás que necesitamos para enfrentar una situación así. Y sobre todo se ve en nuestro sistema educativo, ¿verdad? Donde los docentes, algunos todavía no han ingresado a ese mundo, ¿verdad? Pude escuchar algo de lo que Pasita Peña estaba hablando y no puedo sino darle la razón, ¿verdad? De que hoy en realidad ambos sectores, no solamente el público, sino también el privado, tienen ese problema. Y esa discapacidad digital nos preocupa muchísimo, ¿verdad? Porque ya se viene a sumar a otras, ¿no? Nuestra discapacidad a lo mejor cognitiva, intelectual, por cerebros que están a medio desarrollar, por conciencias que están a medio construir, bueno, hoy se suma la discapacidad digital, ¿verdad? Creo que esa situación nos envuelve. No quiero usar más tiempo porque tenía una serie de cuestiones, pero creo que al entrar tarde ya perdí esos privilegios, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Fernando Griffith, que es viceministro de Culto del Ministerio de Educación y Ciencia, por haberse hecho el tiempo y el esfuerzo de acompañar. Ya seguiremos construyendo educación en este desafío que nos envuelve a todos. Yo quisiera agradecerles a todos su presencia. Antes de la palabra a Dan Navera, que en nombre de la organización nos va a decir algunas cosas. Sigan aportando a los chats. Nosotros vamos a tratar de dar como organización respuestas. Le pedimos disculpas por los problemas técnicos que pudimos tener y que tuvimos, de hecho, en este primer encuentro, pero es comprensible por como todo vive, toda la sociedad en general, este contacto con la nueva tecnología y con este tipo de cosas. Y bueno, a veces las respuestas son insuficientes. Dana Vera. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos por unirse a nuestro primer webinar del Paraguay Post 2020, Conversaciones para un País de Emergencia. Esperamos que las reflexiones de este diálogo continúen y se conviertan en acciones para mejorar la realidad educativa del país, involucrando a todos los sectores pertinentes, desde los estudiantes y los profesores hasta los padres y los directivos. Esta iniciativa surgió de un grupo de jóvenes de distintas organizaciones, instituciones e iniciativas con ansia de ser partícipe del proceso de transformación Paraguay Post 2020. Agradecemos a Fernando Reimers por acompañarnos esta tarde, al viceministro de Culto, Fernando Griffith, a la exministra Marta Lafuente y a María de la Paz Peña por las excelentes contribuciones e ideas. Con el grupo de Paraguay Post 2020 queremos invitarles a ser parte de los siguientes diálogos para el futuro del país 2020, los cuales abordarán conversaciones dentro de 5 grandes temáticas de reflexión. La primera fue hoy sobre educación, la siguiente será sobre sistemas de soporte a las poblaciones vulnerables y eliminación de la pobreza, desarrollo urbano sostenible, economía, emprendedurismo y reforma del Estado. Creemos que a pesar de la difícil y para muchos dolorosa situación que más del 70% de la población está viviendo, en estos instantes tenemos el deber, desde nuestra situación de privilegio, de reflexionar, cuestionar y plantear ideas concretas, con esperanza para el futuro del país post-2020.